Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast realizado por mis compañeras Karen Sánchez, Soledad Maldonado y Jocelyn Gisela Carlo y mi persona Marily Vallejos. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la educación, la evaluación educativa en el siglo XXI. Muchas veces se piensa que evaluar es solo poner una nota, pero en realidad es un proceso mucho más profundo que nos ayuda a entender cómo aprenden los estudiantes. Exacto, y lo interesante es que la evaluación no sirve para calificar, sino también para mejorar la enseñanza. En muchas unidades educativas de Bolivia todavía se usa la evaluación solo como un examen final, pero nosotros creemos que debería ser un proceso continuo. También queremos analizarlo desde una mirada crítica, porque como futuras docentes debemos preguntarnos, ¿estamos evaluando para que el estudiante aprenda o solo para cumplir una nota en el sistema? Además, veremos cómo la evaluación está relacionada con la ética, las competencias y los instrumentos que usamos en el aula. Empecemos. Exacto. En esto debemos ver que hay fundamentos teóricos de la evaluación que son muy importantes y los comienzo a mencionar. La naturaleza de la evaluación nos muestra su esencia. Evaluar no es castigar ni premiar, sino recoger información para tomar decisiones que mejoren el aprendizaje. De esa manera doy un ejemplo. Si un profesor en una escuela de La Paz nota que sus estudiantes no entienden fracciones, lo correcto no es solo poner malas notas, sino cambiar la forma de enseñar. Claro que sí, porque la evaluación debe servir como retroalimentación. Si solo se usa para calificar, pierde su sentido pedagógico. La evaluación es un proceso sistemático, donde se recopila información, se analiza y se toman decisiones. No es algo improvisado, pero en la realidad todavía hay docentes que evalúan de manera subjetiva y eso genera injusticias. Por eso es importante que la evaluación tenga criterios claros, para que el estudiante sepa cómo será evaluado y qué se espera de él. La evaluación educativa no solo mide conocimientos, también habilidades, valores y actitudes. Hoy en día, el estudiante no solo debe memorizar, sino también aplicar lo que aprende. Existe una diferencia entre medir y evaluar. Medir es dar un número, por ejemplo, 75 puntos, pero evaluar es interpretar ese resultado. Es preguntarse por qué obtuvo esa nota, qué le faltó y cómo puede mejorar. Exacto, una nota sin análisis no sirve para mejorar el aprendizaje. Muchas personas creen que solo se evalúa al estudiante, pero también se puede evaluar al docente, las estrategias, el aula y el proceso educativo en general. Si un curso completo tiene bajas notas, no siempre es culpa de los estudiantes o del estudiante. Puede ser muchos factores. Por ejemplo, la metodología que se está utilizando o utiliza el docente, el contexto o incluso la falta de recursos que puede tener un aula o los estudiantes. En Bolivia, esto se ve mucho en escuelas rurales, donde no hay suficientes materiales. Claro que sí. Además, la evaluación sirve para diagnosticar, mejorar, tomar decisiones. No debería ser solo para aprobar o reprobar. Hasta aquí entendemos que la evaluación es un proceso mucho más amplio de lo que parece. Es por eso que en la siguiente parte hablaremos de la ética en la evaluación y los tipos de evaluación que se aplican en el aula. Exactamente, de esta manera seguimos continuando y vamos a ver algo muy importante y una palabra que se acaba de mencionar, la ética en la evaluación educativa. La ética en la evaluación no es, como se mencionaba, evaluar no es solo un proceso técnico, también implica valores como la justicia, el respeto y la responsabilidad.
Claro que sí, porque un docente tiene el poder al evaluar y ese poder debe usarse correctamente. No se trata de favorecer a algunos estudiantes o perjudicar a otros. También en algunos casos se ve que la evaluación se usa como amenaza. Por ejemplo, cuando un docente dice, si no hacen silencio, todos reprueban. Eso es incorrecto. Eso no es correcto. Perdón. Sí, porque la evaluación no debe generar miedo, debe generar aprendizaje. Una solución sería aplicar criterios claros desde el inicio para evitar injusticias con los estudiantes. Estoy muy de acuerdo contigo, Jocelyn. Ahora, antes se pensaba que el buen estudiante era el que solo obedecía, pero hoy en día la educación busca formar estudiantes críticos. Exacto. Un estudiante puede opinar, cuestionar y participar. Eso también debería ser parte de la evaluación. La objetividad significa evaluar con criterios claros y conocidos por todos. Voy a poner un ejemplo. Una rúbrica para una exposición ayuda a que todos sepan cómo serán evaluados, lo cual hace que el proceso sea más justo. Así también, adentrándonos un poco más en la evaluación educativa, hemos podido observar junto con mis compañeras los roles y tipos de la evaluación que son muy importantes. La evaluación informal ocurre todos los días en el aula, cuando el docente observa, pregunta o escucha a los estudiantes. Exactamente. Es muy importante porque nos permite corregir errores en el momento sin la necesidad de un examen formal. Pero también existe la evaluación planificada, donde el docente define objetivos, criterios e instrumentos antes de evaluar. ¿Y por qué es importante la evaluación? La evaluación puede volverse improvisada e injusta. Por eso necesita planificación. La evaluación puede ser formativa o sumativa. La formativa ayuda a mejorar durante el proceso y la sumativa califica al final. En la práctica debería darse más importancia a lo formativo, porque esto nos ayuda al aprendizaje real. También puede ser diagnóstica, de proceso o de final. Por ejemplo, una prueba inicial sirve para saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Tenemos la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. Esto ayuda a que el estudiante participe activamente en su propio aprendizaje. Ahora, ¿cómo se aplican la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación? La autoevaluación es cuando el estudiante mismo califica su proceso de enseñanza y aprendizaje. La coevaluación cuando se realizan entre compañeros y por último la heteroevaluación es la que realiza el docente. Así también, complementando, la ética es clave para que la evaluación sea justa. Y los tipos de evaluación nos ayudan a entender que no todo es un examen. La evaluación debe ser un proceso continuo y formativo. De esta manera seguimos continuando con el siguiente punto. Así también hemos podido observar todas juntas la evaluación de los aprendizajes. Ahora entramos a la evaluación de los aprendizajes, que es algo importante, y es el entender que el aprendizaje no es solo un resultado final, sino también un proceso. Exacto. Muchas veces solo se evalúa la nota final, pero no el esfuerzo ni el proceso que siguió el estudiante. Es el proceso donde se recopilan evidencias para ver qué tanto ha aprendido el estudiante. Y esas evidencias pueden ser trabajos, exposiciones, proyectos o pruebas. Aquí volvemos
vamos a tocar un punto muy importante. La evaluación puede ser usada como poder, pero eso no debería pasar. Claro que sí, porque el objetivo no es controlar al estudiante, sino ayudarlo a mejorar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. La diagnóstica sirve para saber qué sabe el estudiante antes de empezar un tema. La formativa acompaña el proceso y la final mide los resultados. Pero no olvidemos que la más importante es la formativa, porque mejora el aprendizaje mientras ocurre. Entre los principios que también podemos observar están la objetividad, la equidad y la continuidad. Claro que sí, sin estos principios la evaluación pierde justicia. Ya pasando al siguiente, vamos a centrarnos en la evaluación por competencias. La evaluación por competencias busca que el estudiante aplique lo que sabe en situaciones reales. ¿Esto por qué? No basta con memorizar. El estudiante debe demostrar lo que sabe hacer mediante evidencias como proyectos o actividades prácticas. Exactamente. La evaluación tradicional, como todos la conocemos y se sigue manejando en la actualidad, simplemente se basa en memorizar y simplemente el docente es quien es el centro de la clase, a diferencia de la evaluación por competencias, en donde el estudiante es el centro de la clase y también en la evaluación por competencias debemos saber aplicar los conocimientos en nuestro contexto. Claro que sí, compañera Marilyn, tienes mucha razón. En Bolivia, poco a poco se está intentando cambiar hacia este enfoque, aunque todavía cuesta en algunas aulas. Una mejora sería usar más proyectos, trabajos en grupo y situaciones reales en lugar de solo exámenes escritos. Eso haría que el estudiante aprenda de manera más significativa. Y ahora vamos a pasar a un punto muy interesante, ¿verdad, Marilyn? Exacto, Jocelyn. Como lo mencionabas, la evaluación también tiene instrumentos y técnicas. ¿Y cuáles son estas? En esta última parte hablaremos sobre los instrumentos de evaluación. Estos son fundamentales porque permiten recoger evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Aquí también hay un punto muy importante que son las técnicas y los instrumentos. Hay una gran diferencia que le voy a decir ahora, que las técnicas son las formas de obtener información y los instrumentos son las herramientas donde se registra esa información. Son diferentes, pero ambos se complementan. Sí, también tenemos la lista de cotejo, que es una herramienta sencilla donde se verifica si el estudiante cumple o no ciertos criterios. Podemos ver también que hay una escala de estimación. Esto nos permite valorar el nivel de desempeño, ya sea con números o descripciones. Exacto, como lo mencionabas. Así también las pruebas pueden ser escritas, orales o prácticas, pero no deben ser la única forma de evaluación. También tenemos a lo que son los portafolios, las entrevistas, las mapas conceptuales y proyectos. Estos son importantes porque nos muestra el aprendizaje de forma más completa. No todo se evalúa igual, no es lo mismo evaluar teoría que habilidades o actitudes. Es por eso que el docente debe elegir el instrumento adecuado según lo que quiere medir. Después de analizar todas las unidades, podemos concluir que la evaluación no es solo poner una nota. Así también es un proceso continuo que ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y también debe ser ética, justa y centrada en el estudiante.
No olvidemos que debe enfocarse en desarrollar competencias, no solo memorizar contenidos. Ahora también debemos mencionar que la evaluación no solamente se da en el proceso educativo. La evaluación se da en la vida diaria, en la vida cotidiana, en todo nuestro contexto, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Queremos ampliar una idea importante. La evaluación no solamente existe en la escuela, sino también en nuestra vida cotidiana, como yo lo había mencionado. Todos los días estamos siendo evaluados sin darnos cuenta, ¿verdad, Karen? Claro que sí, en esa parte tienes mucha razón. Por ejemplo, cuando buscamos un trabajo, las empresas nos evalúan con una entrevista, con nuestras habilidades o nuestra actitud, no solo con un examen. Sí, también cuando presentamos una tarea en la universidad o en el colegio, incluso cuando participamos en clase, estamos siendo evaluados constantemente. Otra forma de evaluación son las redes sociales. Hay evaluación porque los me gustas o comentarios, reacciones de las personas muestran cómo están siendo recibidos nuestro contenido. Aquí vamos a presentar lo que son ejemplos cotidianos más claros de nuestro diario vivir, ¿verdad, Marilyn? Exacto, Jocelyn. Otro ejemplo que también podemos seguir mencionando es en la familia. Aunque sin darnos cuenta, muchas veces los padres evalúan nuestro comportamiento, nuestras responsabilidades y cómo actuamos en casa. Exacto, sí. Por ejemplo, cuando nos dicen, estás siendo responsable, o también te falta mejorar en esto, en realidad también es una forma de evaluación. Y en los deportes también ocurre. Un entrenador evalúa el rendimiento, la disciplina y el trabajo en equipo de cada jugador. Esto también ocurre en situaciones simples, como ir al mercado y comprar algo. Evaluamos la calidad, el precio y su utilidad antes de decidir. Eso también es un proceso de evaluación. Exactamente, muy de acuerdo con todas ustedes, compañeras. Esto nos ayuda a entender que la evaluación no es algo aislado de la escuela, sino una habilidad que usamos en la vida diaria. Por eso es importante que la escuela enseñe a evaluar de manera consciente, no solo para sacar notas, sino para tomar mejores decisiones en la vida. Si un estudiante aprende a autoevaluarse, también podrá mejorar en su vida personal. Por ejemplo, organizando mejor su tiempo o identificando sus errores. Entonces, esto que nos dice, la evaluación educativa debería prepararnos para la vida real, no solo para un examen. Y aquí, mi compañera va a hablar sobre una reflexión crítica final, ¿verdad, Marilyn? Exactamente. Podemos decir que la evaluación está presente en todo momento, desde lo más simple hasta lo más complejo. Complementando, el problema es que muchas veces no somos conscientes de esto y solo la vemos como algo escolar. Si entendemos la evaluación como parte de la vida, podemos mejorar nuestras decisiones, nuestro aprendizaje y nuestras relaciones. Es por eso que la evaluación no solo forma estudiantes, sino también personas críticas, responsables y reflexivas. De esta manera podemos ver que la evaluación es mucho más que una nota. Es una herramienta que usamos todos los días y nos ayuda a crecer en diferentes aspectos de la vida. Tanto en la escuela como fuera de ella, en nuestro diario vivir. Aquí tomaremos un punto más de nuestra reflexión de cada una de nosotras. Exactamente, Karen. Como futuras docentes, creemos que uno de los mayores desafíos es cambiar la forma tradicional de evaluar. Claro que sí. Debemos pasar de una evaluación que castiga a una que acompaña en el proceso.
y de una evaluación centrada en exámenes a una basada en evidencias reales. Solo así lograremos una educación más justa, inclusiva y significativa. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.